Estimados amigos, atentos, lápiz y papel. El programa Libertad Ciudadana es para escucharlo con lápiz y papel. Si ustedes supiesen cómo les pregunto yo a Antonio Aleman y Carla Romero, antes, en el intermedio y después de su programa, yo acá estoy con mi lápiz y papel, porque fíjense, las cifras que nos ha dado la doctora Carla Romero nos permiten darnos cuenta qué es lo que está pasando en las regiones y por qué muchos congresistas se afanan en sacar precisamente universidades, porque saben que por ahí va a llegar el dinero, sobre todo en zonas mineras, y el tema de los gobiernos regionales y municipales. De ahí nomás de esos datos que nos están dando, que nos han dado, podemos nosotros interpretar cómo está el interior del país. Sobre todo son 15 regiones mineras, ¿no? Vamos a la respuesta con Antonio Aleman, Carla Romero. Entonces vamos a volver a repetir cuál es la distribución y vamos a ver de qué es el 100%, lo que se distribuye. El 10% va al gobierno local, pero ¿qué gobierno local? Al gobierno local donde exactamente se explotan los recursos. El 25% va a ir al gobierno, pero de las municipalidades, distritales y provinciales. El 40% va a ir al gobierno de las municipalidades de los departamentos. El 25% va al gobierno regional, pero el gobierno regional tiene la obligación de transferir de ese 25%, transfiere el 20% a las universidades públicas de su ámbito territorial. ¿Para qué se lo transfiere? Para que haya un desarrollo en investigación y tecnología, para financiar ese tipo de proyectos. Esa transferencia se le hace mediante una donación, ¿no? Entonces, eso respecto a los porcentajes. Ahora, respecto a que sí que le cierran las llaves, que esos son pretextos. Lo que no hay realmente son proyectos de inversión. ¿Qué pasa? Ustedes dirían, pero bueno, un proyecto de inversión, hay tanta necesidad, los proyectos de inversión deberían de fluir. No, es que lo que pasa es que los proyectos de inversión tienen que cumplir con un sistema que se llama Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP, el famoso SNIP. Y tiene que pasar por una serie de fases. ¿Qué pasa? A veces los gobiernos esperan que finalice prácticamente el año y no tienen los expedientes para realizar las obras. No han hecho la contratación de ese ingeniero para que haga un diagnóstico, para que vea cuál es la necesidad, para que vea cuántos metros cuadrados tiene que hacerse de infraestructura, cuánto se tiene que invertir. No se ha hecho ese estudio. Si no se ha hecho ese estudio, efectivamente, usted recibe dinero y ¿qué va a hacer? No va a hacer nada, porque usted no tiene el expediente técnico para llevar a cabo esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Se espera a última hora, no se ejecuta y después se está diciendo, oye, que ahora desesperado, dame la plata que ya voy a hacer algo. Pero a última hora, ¿qué hacen? Monumentos, vemos al balón de fútbol, monumentos del sombrero, al árbitro, a la pesca, y realmente a la hamaca. Al sombrero. Imagínense, cuando los servicios de alcantarillado, pésimos. Cuando hay un déficit, como vemos en temas de mortalidad, alta mortalidad infantil, desnutrición, entonces no podemos darnos el lujo de hacer este tipo de obras que realmente no están beneficiando al pueblo. Y lo que generan, y yo pienso que debería haber algún tipo de responsabilidad por no hacer. O sea, no tienes por qué quejarte tú al gobierno central por no hacer. Si tú tienes la plata, haz. Y si por A o B, hay una serie de mecanismos que nosotros vamos a mencionar para que tú puedas gestionar el canon. O sea, las cosas ya están previstas en la norma. Lo que pasa que es más fácil no hacer y quejarse y echarle la culpa al resto que ponerte a hacer y contratar a las personas con capacidad para que puedan llevar a cabo unas obras de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Así es, Carla. Entonces, un poco referir que sí es verdad, lo que he mencionado, los 80 millones es un presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es su presupuesto de ellos mismos sobre el canon. Por ley, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAC están obligados a transferir efectivamente el presupuesto por el canon. Y, por ejemplo, Huancavelica no solamente ha recibido 80 millones por canon, sino en total, en todos los recursos ordinarios directamente recaudados por operaciones oficiales de crédito, donaciones, transferencias, ha recibido en el año 2011 384 millones de soles.
y solamente ha ejecutado 256 millones. Eso quiere decir que han revertido al Tesoro Público 127 millones de soles. ¿Por qué? Como ha dicho Carla Romero, por incapacidad de los funcionarios, incapacidad de ejecución, incapacidad de los proyectos. Es por eso que es observable el tema del canon. ¿Quién lo debe administrar? ¿Realmente los gobiernos regionales están en capacidad de hacerlo? ¿Los gobiernos locales? ¿O el propio pueblo tiene el derecho de administrarlo directamente el tema del canon? También quiero leerles el canon que llegó al gobierno regional de Madre de Dios en el año 2011. Ha recibido 40 millones de soles por canon y solamente ha ejecutado 7 millones de soles. Eso quiere decir de que una gran cantidad se ha quedado sin ejecutar por el tema de canon. Y también en el gobierno regional de Apurímac ha recibido en el año 2011 51 millones de soles por canon y ha ejecutado 18 millones de soles. Ni la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos gobiernos regionales ricos con poblaciones pobres. ¿Por qué? Porque hay una mala ejecución del presupuesto, no hay una gestión para que llegue de manera inmediata y eficiente a la población que sí necesita. Ahora, muchos creen que solamente existe el canon minero. No es así. Hay canon sobre todos los proyectos de explotación de recursos naturales. Hay canon minero, existe canon petrolífero, existe el canon pesquero, existe el canon hidroenergético. Entonces hay una suma de canos que hay. Yo he escuchado gobiernos regionales que dicen, pero si yo no tengo canon, refiriéndose solamente creo al canon minero. Entonces no es cierto. Creo que el gran porcentaje de regiones tienen recursos naturales explotables y creo que la gran mayoría reciben ese canon, ya sea por un tema o por otro tema. También el canon forestal, que es sumamente fuerte el canon forestal. Entonces viene la pregunta: ¿están en capacidad los gobiernos regionales de administrar su propio canon? Los gobiernos locales están en la capacidad de hacerlo. Por eso el descontento de la población. Justo conversábamos con Carla el tema de Canadá. El tema de Canadá es un modelo eficiente de explotación minera donde no hay ningún problema de contaminación. Son muy estrictos en el tema de contaminación y muy estrictos en cuidar que no se vaya a depredar ese recurso natural, y lo que se paga por la explotación llega a cada uno de los ciudadanos de forma equitativa a la distribución. Entonces ahí hay un ejemplo de la distribución. ¿Por qué? Porque de repente el querer administrarlo centralmente por una autoridad no va a llegar a todos de manera proporcional el derecho o esta inversión, mucho menos de repente no va a llegar a los más pobres. Entonces ahí hay una distribución equitativa en el caso de Canadá, y en los casos extremos de los países orientales, de que el derecho de subsuelo es sobre todo que la persona que encontró petróleo en su propiedad tiene el derecho a explotarlo y el Estado no es dueño de esa riqueza. Son dos extremos, pero veamos el tema del Perú, si está en capacidad de administrar el canon o no las autoridades regionales y locales. A ver, en la experiencia de ambos, de Carla y de Antonio Romero, cuando estuvieron ejerciendo labores de asesoría, ¿tienen algún ejemplo, alguna experiencia sobre este tema del canon? Nosotros respecto al canon lo que podemos son ejemplos exitosos, lo que nosotros llamamos en gestión pública buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Por ejemplo, ¿qué podría hacerse?
si yo tengo Canon, también tengo empresas que explotan. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer algún tipo de convenio con las empresas, y si yo tengo incapacidad para gestionar, porque muchas veces los técnicos no están pues en esas localidades, hay que ser realistas. Sí, sí. Entonces, tengo que traerlos de Lima, mientras que hago el concurso, demoro las licitaciones, mientras que hago el proyecto de inversión. Hay dos sistemas, sistema de contrataciones y el sistema también de inversión pública. Entonces, mientras que pase, ya se me pasó el tiempo. Entonces, simplemente no ejecuto ni un sol. Entonces, ¿qué puedo hacer? Firmo este convenio con la empresa y la empresa puede asumir la ejecución. Incluso puede hacer que los dos financiemos un proyecto a favor de la localidad. Entonces, eso sí son buenas prácticas. Lo más rápido. Lo más rápido. Entonces, yo ya no me preocupo por la ejecución, por contratar. No, ya no me preocupo porque la empresa asume. Y la mayoría de empresas, vamos a ver. Las empresas, la mayoría de empresas son eficientes, tienen personal muy bien pagado y tranquilamente, pues cuentan con los ingenieros, cuentan con la capacidad técnica para poder asumir este tipo de obras y hacerlo de manera más rápida.